Bueno, este es el tema que nos quedamos el sábado pasado. Josué 2:9, que nos dice de esta manera: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Og, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Esta es una de las um, anuncios que hace una mujer ya estando adentro de los muros de Jericó, los espías que había mandado Moisés. Ya estaban adentro y esta fue una confesión que hizo una mujer allá en los muros. Su casa estaba exactamente arriba de la muralla, y entonces ella les estaba confesando: es que ustedes son temerosos porque el Dios que los está protegiendo y guiando a nosotros nos contaron que es terriblemente poderoso. Bueno, le contaron a Jericó porque ellos sabían, todos los pobladores de esa región sabían que el, el gobernador, el rey del pueblo hebreo, les había dado la tierra de Canaán, y dentro de la tierra de Canaán, bueno, pues habían pasado el mar, el Jordán, y ya estaban en la parte del Jordán, al otro lado, y toda esa tierra es Canaán. Entonces ellos sabían que esa tierra ya se las había dado su Dios de los hebreos a ellos, a los hebreos. Por lo mismo, ellos conocían lo que hizo su Dios en Egipto, cómo despedazó el país, cómo destruyó a todo el ejército, cómo sacó al pueblo con maravillas. Lo había pasado el mar, o sea que esto era inevitable, que ellos, los de Jericó, pudieran vivir enfrente de un poderoso gigante. Entonces, imagínense nada más que esto lo diga el mundo para la iglesia en la que estamos viviendo nosotros, que digan: sí, es que pues ya nos dijeron que está haciendo maravillas su Dios, que ya destruyó todos los ídolos, y que van adelante porque esta tierra es de ustedes. Esa es la realidad, solo que nos hace falta muchísimo a nosotros como iglesia poder vivir estos momentos que vivió el pueblo de los hebreos cuando se presenta Dios en la tierra. Dios no, Jehová Dios no es la misma forma en la que se presenta o en la que se ha presentado en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, recuerden que todavía era una promesa Jesucristo. Entonces todo lo que se hacía en presencia de Jehová Dios Jesucristo, en ese entonces como ser creado. Y digo creado, me refiero a carne y hueso. No había estado entrando a la cápsula del tiempo, estaba como una promesa solamente. Entonces, quien hablaba era Jehová Dios, y los ángeles que él desplegaba para anunciar lo que iba a hacer.
Entonces, la presencia de Jehová Dios en el Antiguo Testamento es de una forma. En el Nuevo Testamento es Jesucristo y es de otra forma. Nada más por el hecho de que son dos pactos diferentes. El pacto en el que estamos nosotros ahorita metidos aquí en Josué 2:9 nos habla de una situación de guerra real. El pueblo hebreo salió a destruir a todos los que se presentaran por ahí enfrente de ellos. Esa fue la orden. Jehová Dios les manda y les dice que no dejen absolutamente nada cuando lleguen a la tierra, todo lo tienen que destruir porque esa es la imagen que Jehová Dios quería que nosotros tuviéramos con relación al pecado. Es decir, lo que estaba diciendo Dios en imágenes era que nosotros como iglesia debíamos entrar al mundo y destruir el pecado, no hacer alianzas como lo hicieron los hebreos cuando llegaron a la tierra de Canaán, que empezaron a hacer alianzas con varias regiones del lugar donde habían ya entrado. Entonces, lo que Jehová Dios nos está mandando decir aquí, escondido en este versículo, Josué 2:9, nos está diciendo que esto es lo que va a llegar cuando la iglesia tome el lugar que le corresponde en el mundo para hacer lo que la voluntad de Dios le ha mandado que hagan. Nosotros todavía distamos mucho de ser ese pueblo hebreo que salió de la tierra de Egipto como esclavo cuando Dios les rompe las cadenas y los pasa al Mar Rojo y los enfrenta a una ley en el Sinaí. Todo eso nosotros ya lo vivimos en Cristo Jesús cuando le dijimos a Él que queríamos que viviera nuestra vida, que era algo muy difícil para nosotros vivir de la forma como Él quería que nosotros lo hiciéramos si no era a través del Espíritu Santo. Y esto precisamente es lo que vamos a ir viendo. Entonces, aquí estamos viendo nosotros cómo temblaron todos los pueblos que conocieron esta historia que se regó en todo el oriente. Si las murallas no nos cubren a nosotros, eso se acuerdan que fue la predicación que estuvo el domingo pasado, en donde el Señor nos mostraba cómo los hebreos tenían en mente una muralla cuando estaban bajo la Torá. Si la muralla los cubría, ellos tenían defensa. Si la muralla no los cubría, estaban absolutamente expuestos a todos los ataques de todos los pueblos. Esto hablando de la ley. La ley nos separa, la ley nos hace diferentes al mundo, a lo que nos rodea. Nosotros como individuos de carne y hueso, si no tenemos el precepto divino, vamos a vivir conforme a lo que el mundo nos ha enseñado. Entonces, leemos esta diapositiva, pero la desobediencia a la ley abre un hoyo en la muralla por donde puede entrar el enemigo. Cuando nosotros estamos haciendo lo incorrecto o lo indebido con respecto a lo que nos mandó Jesucristo en su ley me refiero a la ley de la gracia, a la ley de la salvación, a la ley de la libertad, a la ley de la vida, que es diferente a la ley que tenían los hebreos en relación a la letra.
el hebreo tenía una, una ley escrita en, bueno, en el momento en el que salió de las manos de Jehová Dios era en piedra, pero después esa misma ley fue escrita, pero ya por mano de Moisés en piedra, pero ya él con un instrumento que él hizo para, no sé qué haya sido, él hizo esa ley y la puso en dos tablas, que eran las tablas que él tiró cuando vio que cuando regresó después de haber estado con Jehová Dios en el monte Sinaí, regresa y ve que el pueblo está desenfrenado, haciendo tonterías, y entonces él rompe la ley de coraje porque él era muy celoso con respecto a la ley, con respecto a la obediencia. Y entonces lo que hace es que avienta las tablas y las rompe, y entonces Jehová Dios les dice, bueno, tienes que hacer unas nuevas porque esas quiero que estén en el arca de pacto. No, no lo dijo así, sino que era la meta de Dios que esas tablas estuvieran en el arca del pacto, donde él se iba a presentar cuando hicieran el tabernáculo. Todo eso estaba en la mente de Dios para poder tener una señal de lo que habían hecho el pueblo de Israel. Entonces, los hebreos tienen como principio que cuando están obedeciendo, ellos están cubiertos. Y esto lo tenemos que hacer nosotros también, tener en mente que cuando desobedecemos, nosotros estamos a expensas de todo lo que hay alrededor. Esto es el mensaje que manda Dios decir a través de los hebreos como una imagen de lo que iba a pasar con la iglesia. Acuérdense que estamos nosotros viendo la salida del pueblo de Israel, pero que esto es como si fuéramos nosotros ahora, como la iglesia, que estuviéramos saliendo del mundo y estamos apenas como descascarando nuestra cobertura que nos había brindado, pues digamos que la sociedad, la moral, la ética, todo eso que nosotros habíamos vivido porque aprendimos de la escuela, de las familias, de los amigos, cómo debías comportarte, cómo no debías comportarte. Todo eso lo traíamos nosotros cuando llegamos a la casa de Dios y Él nos dice, esto no te sirve, hay que volver a programar una enseñanza y comenzar a aprender cómo quiero que vivas en mi casa. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Cuando vivimos sin ley, estamos expuestos a todo, a todo, pues no hay una muralla. Eso es lo que estábamos diciendo ahorita. Dios distingue a sus hijos. La sangre en el dintel de la puerta de los hebreos, allá cuando vivían en Egipto, separó la muerte de la vida de los primogénitos. Cuando ustedes saben que esto ya lo hablamos, cuando la última plaga que fue la muerte de los primogénitos, fue que el faraón decidió no volver a dejar al pueblo que saliera al desierto que le había llamado Dios. Entonces, el último punto negativo de Faraón es precisamente cuando Dios manda la última de las plagas, que es la muerte de todos los primogénitos de Egipto, para que no hubiera mortandad en los hebreos. Jehová Dios le había dicho a Moisés que les informara que iban a matar un cordero, que iban a poner la sangre en una vasija, y que con un hisopo, con una bola de hilo, iban a marcar
los dos marcos y el dintel de la puerta para que cuando pasara el ángel de la muerte por esa casa no hubiera muerte del primogénito que estuviera adentro de esa casa. Bueno, pues Dios distingue, Dios separa, eso es lo que los hebreos tienen como principio, que cuando obedecen la ley están protegidos, cuando la desobedecen se les cae la muralla. Bueno, esto fue una realidad en Egipto cuando estaban ellos esclavizados. Fue una realidad porque el ángel exterminador pasó por cada una de las calles de los que en ese momento existían de los egipcios, y a todos los que no tenían una marca de la puerta con sangre en ese hogar, ahí moría una vaca o un borrego o un camello o un hijo primogénito. Todos los primogénitos, sean de animales o de seres humanos, murieron porque no había una marca que los distinguiera. Y todos los hebreos fueron distinguidos, fueron distintos, eso significa la raíz, fueron distintos a las casas de los egipcios. Los egipcios, todos los hombres y mujeres murieron, todos los primogénitos murieron porque no había una protección. Esa es la obediencia y la desobediencia. No significa que Jehová Dios les dijo a los hebreos, a los egipcios que, que cubrieran su marco y su dintel con sangre. No, no se los dijo, porque esta orden solamente era para sus hijos, para los hebreos, para el pueblo de Dios. Entonces, aquí vemos nosotros cómo esa distinción sigue siendo en este momento, solo que allá era una imagen. Aquí Jesucristo lo único que hizo fue marcarnos nuestra puerta de nuestro corazón con su sangre para que cuando llegue el ángel exterminador no pase por nuestra casa como nuestro cuerpo y nos elimine. Esta marca es la marca que nos va a distinguir a nosotros en la conflagración universal que viene dentro de muy poco tiempo a distinguirnos a nosotros para separarnos del mundo y poder hacer una nueva raza, que es la idea que Jehová Dios ha tenido desde siempre. Él siempre ha querido nuevos hijos diferentes al, a la estirpe de Adán y de Eva. Los hizo Jesucristo después de la cruz. Recordemos eso. Esta estirpe nueva nació después de la cruz, cuando la tumba quedó vacía. En el momento que la tumba queda vacía, en ese momento se levanta una nueva estirpe que va a invadir toda la tierra para instalar el reino de los cielos y retirar o pulverizar el reino de Satanás. A eso se refiere toda la Biblia, está girando sobre dos ejes: poseer la tierra e instalar el reino de Dios en ella. Toda la Biblia, si ustedes la leen y la pueden concretar en pocas palabras, será poseer la tierra que se perdió en el jardín del Edén. Esa sigue siendo el pleito de toda la existencia, de la vida humana, es poseer la tierra y entregarla al rey. No quiere decir que nosotros estemos con poderes sobrenaturales para, para poseer la tierra, porque Jesucristo no pudo hacerlo. No, Él vino a deshacer las obras que había desde las tinieblas,
las obras que había en el mundo. Él vino a deshacerlas, vino a traer la luz y las tinieblas se fueron. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, que ahora Él nos da y nos dice, continúen ustedes con lo que yo inicié en el Gólgota. Ahí fue derrotada la muerte, fue derrotado Satanás y le arrebató las llaves de la muerte, y ahora a nosotros nos toca invadir la tierra con el reino de los cielos. Éxodo 12:22 dice, y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que está en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Esta es la orden que Jehová Dios le dio a Moisés. Moisés se las pasa a todos los hebreos que vivían en Egipto, y esta era la orden que Jesucristo nos da a nosotros después de que Él asciende a su trono. En el momento en el que Él asciende a su trono, nos informa a nosotros a través de los libros de los 4 evangelios, nos informa a nosotros, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Esta es la orden precisa, la orden que indica la posesión de lo que Él ya ganó, solo que nosotros tenemos que ir a poseerla, no ir a conquistarla. Que quede bien claro en su mente, no nos toca a nosotros conquistar nada, no podemos hacerlo. Para eso vino Él. Él vino, conquistó, derrotó al enemigo, y lo único que Él quiere es que lo echemos fuera de su casa, de su territorio, de su propiedad. Nosotros somos los encargados de ir barriendo toda la porquería. A eso se refiere, a eso se refiere. Toda la Biblia está absolutamente llena de estos versículos. Vayan y posean lo que es de nosotros. Como tal, Jesucristo así lo dijo. Vayan y hagan discípulos. Éxodo 12, del 12 al 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá de vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta es el punto, el punto clave en el que se basa toda la salvación. Se basa en que Él es Jehová. Él es el Dios que hizo la tierra y los cielos, y sobre Él está todo el poder. No hay nada sobre Él que pueda más, porque Él es el único todopoderoso. Habrá quien tenga poder, pero si acaso lo tiene, es porque Jehová Dios así lo quiso dar. No porque alguien diga, yo soy poderoso porque yo nací con poder. No, esto nadie lo puede tener si Jehová Dios no se lo da. Así como es la sabiduría, y así como es el dinero, y así como es una casa, y así como es tu carro, y así como es tu vida. Todo esto lo tienes solo porque a Él le plació que tú lo tuvieras. Si Él desea, te lo quita, y tú no tienes que estar peleando con Dios porque hizo algo, porque Él es el soberano.
Él puede hacer lo que quiera con lo que es su creación, es de su propiedad. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es darle gracias, porque nos ha, nos ha visto, ha tomado tiempo, si es que pudiéramos hablar del tiempo en donde, en la dimensión que Él vive, ha tomado el tiempo para voltear a vernos. Ya con eso nosotros ya tenemos vida, con el simple hecho de que Él voltee a vernos, sin siquiera llamarnos, con el simple hecho de que Él voltee a vernos, ya tenemos vida. Esto es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano, que Dios sepa su nombre y que Dios, Jehová, lo llame a su presencia para que viva con él en su palacio. No, es algo que no tiene precio, no tiene ni siquiera explicación. ¿Quién soy yo para que Dios me llame a mí siendo una criatura, una pobre criatura que Él recibió de la tierra, lo hizo de la tierra y nos puso aquí y luego nos llama y nos dice, vénganse, son mis hijos y quiero que vivan conmigo? No, pues es algo impresionante. Para nosotros, mientras estamos en la ley, será un cerco divino contra todo viento de doctrina. Cuando tú no tienes conocimiento de la ley, cuando tú no tienes conocimiento de la Biblia, ya vamos a hablar en el sentido del Nuevo Testamento, bueno, no del Nuevo Testamento, me refiero a la Biblia completa, vamos a hablar en el sentido de la Biblia completa como la ley, pero en nuestras palabras es la Biblia. En las palabras de los hebreos es Torah, que es la instrucción. Bueno, cuando nosotros estamos sobre este principio, nosotros estamos protegidos de cualquier viento de doctrina, no importa qué cosas pasen, qué ideología salga, qué nueva forma de enseñanza o de aprendizaje salga. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, estaremos protegidos para que esa doctrina no nos manche nuestra vida. Esto solo puede ser si nosotros estamos leyendo la palabra de Dios. En el momento en el que nosotros nos retiremos de esa obligación, porque es una obligación, puesto que es una carta que Dios nos dejó escrita para nosotros, pues todos tenemos que leerla porque deseamos saber qué es lo que nos mandó decir el rey. Por lo mismo, cuando nosotros tenemos en nuestra mente la Biblia, está una información general, vamos a decir, de lo que dice, todo lo que venga de sociedad alguna no nos va a mover en el caso de que sea contraria a la enseñanza bíblica, no nos va a mover porque nosotros sabemos que es la ley de Dios la que debe manejar al hombre viviendo en esta tierra y no un precepto que un gobierno o una organización sacó para que nos sometiéramos a ciertas normas. No quiero decir con esto que tengamos que brincar sobre la autoridad, no, 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 no. A la autoridad hay que respetarla, solamente que cuando nosotros veamos que lo que se está exigiendo es en contra de los principios divinos, ahí sí no podemos aceptar. En toda la creación se repite este patrón de separar y unir con relación a eso que a nosotros nos hace la ley. La ley de Jehová Dios nos separa, igual que sucedió cuando le dio Jehová Dios la ley a los hebreos, los separa, los aísla, los distingue
de todas las demás naciones, porque en ese entonces no había ley. Cada quien hacía lo que quería, puesto que era el inicio, vamos a llamarle, de las sociedades. Y por lo mismo, no tenían ley, solamente eran acuerdos entre tribus. Pero cuando Jehová Dios da la ley, distingue al pueblo de los hebreos porque ellos vivían bajo normas divinas, bajo ciertos preceptos que tenían que cumplir. No así las demás naciones. Las demás naciones no vivían con respecto a esto. Entonces, ese patrón lo vamos a encontrar en toda la Biblia. Dios separa y luego une, o une y luego separa. Y así está en todas los libros. Ustedes veanlo desde el principio, desde cuando Dios dijo que se hiciera la luz y luego dijo que se separaran la luz de las tinieblas. Entonces separa la oscuridad de la iluminación, hablando respecto a esa separación que vamos a ir viendo ahorita. Él junta las aguas y luego separa las aguas que están en el cielo con las aguas que están abajo, las separa. Igual sucede con la oscuridad y con la luz. Bueno, esta es bueno, también con Adán. Él hace a Adán y luego ahí adentro de Adán estaba la mujer también, porque él corta una costilla y forma a la mujer de ahí con un bisturí. Él forma la mujer y sale, lo separa de Adán y luego dice que se unieran como pareja para que procrearan. O sea, separa, junta. Así es su forma. No tenemos que estar pensando, ¿y por qué lo hace? Porque a él le plació hacerlo así, porque es la única forma correcta de hacerlo, y así lo hizo. Si hubiera otra, él lo hubiera hecho. Entonces, así lo hizo. Dios separa la luz de las tinieblas, Dios separa las aguas, y así este patrón se repite en toda la escritura. Pero pongamos atención en esto. Cada vez que Dios separa algo de algo, dice el por qué los separa. Esto es distinguible en todos los versículos que nosotros leamos. Siempre nos va a dar las razones por las cuales se está juntando o separando. Busquen este patrón, lo van a encontrar en toda la Biblia. Veamos algunos ejemplos. Génesis 1:8. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche, y fuera la tarde y la mañana un día. Vean esta separación. La utiliza en toda la creación y en todos los tiempos. Vamos a ver otro. Dice Génesis 1:14-18. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces aquí ya está separando aquí dice vean ustedes, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Tenía una razón por la cual estaba separando. Y se sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Entonces nosotros ahora podemos tener con facilidad en nuestras manos cómo va transcurriendo el tiempo, porque esto lo planeó Dios para que se nos facilitara a nosotros cómo iba transcurriendo la vida. En esta dimensión en la que nosotros estamos viviendo, el tiempo es una línea sobre la cual nosotros vamos caminando. Ya no podemos recuperar el segundo que caminamos, ya no lo podemos recuperar. Este es algo
Este mensaje es algo que nos debe dar cuidado a nosotros de estar desperdiciando segundos, porque este segundo que pasó y no hicimos nada, en él ya no podemos hacer nada en él porque ya pasó. En el momento en el que estamos hablando nosotros, vamos como, como hilvanando en el sentido de la costurera, como hilvanando con una aguja y ensartando el hilo en la tela. Así vamos nosotros cuando vamos hablando, cuando vamos caminando, cuando estamos viviendo, estamos hilvanando sobre el, la sábana a tiempo nuestra vida. Ahí vamos caminando sobre esa sábana y vamos dejando nuestras huellas que son las que van a verse después de que nosotros hayamos pasado, hayamos dejado esa sábana marcada con un paso. Eso va a quedar permanente ahí. Entonces, vean los qué y los para qué aparte de la separación. Vean la única razón del universo. Esto es bellísimo. Algo que no podemos nosotros pasar por alto, que tenemos que estar pensando, qué hermosísimo mensaje nos da Dios segundo a segundo. El, eh, la forma en la que Dios creó el universo, la manera en la que Dios creó el universo, es algo que los científicos nunca van a poder entender porque no tienen las capacidades para ver más allá de lo que Dios permite que se vea. Por eso no se entienden muchas cosas de la creación, por eso piensan los científicos que esta es una locura, lo que está diciendo la Biblia, que es algo que no tiene sentido, porque ellos quieren ver más allá de lo que Dios les permite y no se les va a permitir porque su manera de buscar es para enaltecerse o para glorificarse ellos mismos como ciencia. Entonces, Dios no se los va a permitir. La ciencia está ciertamente instalada en la mente de Dios desde el inicio de los tiempos. Está instalada en la mente de Dios porque Dios no está peleado con la ciencia, solamente que la ciencia cree, los científicos creen que los hombres sabios que están en el camino de la ciencia son los que han descubierto esto. No saben los pobres que eso que están descubriendo ellos es lo que Dios les ha permitido que vean, no les deja ver más allá, así que ellos como medio ciegos, a tientas, andan tocando a ver qué más pueden encontrar. No van a encontrar nada si Dios no se los permite. O sea, no los va a hacer que sean más ególatras de lo que ya son. La ciencia sale de las manos de Dios, pero los científicos la toman para usarla como un ojo que puede ver más allá de nuestros ojos biológicos. Ustedes han visto ya que hay telescopios que pueden ver muchos miles de años luz y poder observar otras galaxias separadas a la nuestra. Y eso es lo que están usando los científicos para ver al exterior de nuestro planeta. Bueno, también hay científicos que se han dedicado a ver mucho más allá de lo que nuestros ojos ven en las micropartículas. Y entonces las dos ciencias, tanto la ciencia macro como la ciencia micro, Dios les ha dado la oportunidad de que puedan descubrir algunas cosas. Pero ellos no han, los científicos no han descubierto nada. Sencillamente Dios les da permiso de que vean. Eso es todo. Y ellos se enaltecen y pensando que con el ojo ese que se llama ciencia, pueden observar a Dios. Quieren encontrar a Dios en la ciencia, en las matemáticas, en
en los descubrimientos estelares. Quieren ver a ver hasta dónde está Dios, dónde lo pueden encontrar. ¿Creen los científicos que Dios está visible para un ser humano? Esto es imposible, porque son dos dimensiones. Nuestra dimensión está tan limitada que no alcanza a comprender ni siquiera el segundo que va a vivir, ni siquiera ese, porque está oscuro. El segundo antes de que se viva está oscuro, no sabe uno qué hay ahí en ese segundo. Cuando ya dejas ese segundo, ya sabes qué había, pero antes no tienes ni la remota idea de qué va a pasar en ese segundo que no has vivido. Entonces, esta dimensión en la que estamos nosotros viviendo está total y absolutamente limitada. Por eso Jehová Dios nos dice en Cristo Jesús que si nosotros nos separamos de la vid, no vamos a poder tener vida. La vida es la que nos da vida. Acuérdense que dijo Jesucristo, separados de mí nada podéis hacer. Bueno, pues esa es la realidad que quiere Dios que nosotros veamos. Esa es la gran realidad. Decir, Señor, es que si yo no estoy contigo, no sé qué va a pasar después. No sé qué va a pasar después. Es por eso por lo que nosotros debemos estar siempre diciéndole, Señor, ayúdame a ver, Señor, ayúdame a hablar, Señor, ayúdame a caminar, Señor, ayúdame a vivir, Señor, ayúdame a aprender, ayúdame a enseñar. Esta es la misión de nosotros, estar pegados a la vid. Esta es la misión. Si tú crees que los versículos que siguen solo son para los hebreos, escogí algunos para que tú te des cuenta de que no es, la Biblia no es solamente para los hebreos, como algunos hebreos han gritado que nosotros no nos inflemos como pavos reales, porque eso solamente lo dijo para ellos. Nosotros ya estábamos incluidos en las escrituras antes de que el pueblo recibiera por segunda vez la ley, antes de que pasara el río Jordán, antes de que tuvieran la Biblia completa, escrita, ya estaba el nombre de Alfredo ahí. Hechos 3:25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En Abraham, cuando Abraham todavía era un idólatra en el país de Mesopotamia, digo, en el país de Ur de los Caldeos, con los caldeos en Mesopotamia, Abraham recibió esta promesa. Bueno, ahí estábamos incluidos nosotros. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Segunda etapa del curso, Fundamentos 2, Odres. Aquí vamos a ver en la segunda etapa, vamos a ver algunas cosas que necesitamos explicar acá antes de pasar a la segunda etapa. La primera etapa, como la inclusión de todos los seres humanos a poseer la tierra. Lógicamente no todos escucharon este mensaje, ni tampoco todos procedieron a moverse de donde estaban como lo hizo Abraham. Si Abraham no hubiera salido de la tierra de los caldeos, Abraham no hubiera sido el que recibía la promesa para instalar el reino de los cielos en la tierra. Hubiera sido otra persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor Abraham
oyó la voz de Dios, oyó la orden de Dios, oyó la promesa de Dios, pero dijo, no, yo estoy muy a gusto aquí en mi familia, no quiero arriesgarme porque no sé dónde vaya a ir, así que entonces, no, Dios, busca otro, yo me quedo. Abraham no hubiera sido el elegido para sacar la semilla que iba a sembrar Dios en su vida biológica para dar a luz a un hijo que era el que iba a traer al Mesías, que era el que iba a venir a rescatar a todo el mundo. A eso se refiere cuando hablamos aquí de que en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ya no me acuerdo dónde estaban. Aquí. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, a esa simiente se refiere a Jesucristo, como también se refiere cuando dice en el primer capítulo de Génesis que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Esa simiente, esas dos palabras que están en el Antiguo Testamento y esta que está en el Nuevo Testamento son la misma simiente, la misma persona. La simiente de allá de Abraham, de Adán, de Eva, es la misma simiente que habla Jehová Dios acá a Abraham. Esa misma persona es la simiente que iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente, como también era la misma persona que iba a venir a bendecir a todas las familias de la tierra. Esta es la simiente que ahora nosotros conocemos como Jesucristo. Jesucristo es el que vino a traer la salvación de la cautividad que en aquel entonces estaba los hebreos como esclavos en Egipto, esa cautividad como una imagen de lo que nosotros vivimos en el mundo, que también estábamos incluidos en una sociedad pagana, pero que Jehová Dios vino, nos distinguió, nos separa, igual que Abraham, nos llama y nos dice que salgamos de esa tierra y nosotros decidimos hacerle caso, pero yo les decía, para todas los hombres es este llamado. Sí, pero no todos procedieron a dejar su tierra. Muchos siguen instalados en el mundo creyendo que ahí es donde está la salvación, porque es donde se ve flujo de capital y se ve flujo de finanzas sanas y se ve flujo de todos los tipos. Bueno, pues esos hombres y esas mujeres que están instalados en esas tierras no van a poder dejarlas porque lo que están viendo ellos es lo material, no lo espiritual. A nosotros nos llegó el llamado y procedimos a primero a creer y luego a dejar nuestra tierra. Y en el momento que eso hacemos, en ese mismo momento se instala el reino de los cielos en nuestro corazón y somos parte de una simiente bendita por Abraham, o vaya a ser, no por Abraham, sino en Abraham, por Cristo Jesús, pero en Abraham, esa simiente que Dios había predicho o que había prometido a Abraham, esa simiente nos vino a nosotros a llamar para que saliéramos del lugar donde estábamos, lo que le dijo a Abraham también Jehová Dios: sal de tu tierra y de tu parentela. Él, Jesucristo, vino a hacer lo mismo para nosotros y nosotros decidimos hacerle caso. Bueno, ese es el llamado general. El llamado general no quiere decir que solamente fue porque nosotros estábamos más cerca y oímos, o porque nosotros teníamos mucho más derecho. No, sencillamente todos escucharán y todos han escuchado
Digo, lo repito de esta misma forma, los que ya han escuchado, ellos sabrán si proceden a obedecer o no la salida de ese lugar donde están. Porque en Abraham, igual que Abraham, nosotros recibimos ese mismo llamado, sal de tu tierra. Bueno, pues todos estos hombres y mujeres que han escuchado, proceden algunos a dejar esa área de confort y a seguir a Cristo. Pero la inmensa mayoría que escucha no le interesa dejar nada de lo que hay en el mundo, ni tampoco creen que esto es una gran realidad. Creen que es una ficción, creen que es un invento del hombre, como un hombre religioso, que es un invento de la religión y que la religión lo único que hace es estorbar el progreso. Todo esto, muchos, la mayoría de los hombres y mujeres del mundo no les interesa seguir los pasos de Jesucristo. Entonces, solo Jesús que vino y nos habló a nosotros y nosotros dijimos, sí creo que esto es una realidad, yo voy a seguir a Cristo. Estos hombres y estas mujeres que somos nosotros, somos los que vamos a estar instalados absolutamente seguros y en el palacio del Rey del Universo. Esto pareciera bluff o algo vacío o pareciera como una utopía. Podemos llamarle como quiera, pero yo lo creo y ustedes lo creen, por eso están aquí, precisamente por eso, porque escucharon la voz, procedieron a salir y esto les dio la oportunidad de que lo que escucharon saben ahora con toda la seguridad que es verdad, que está siendo marcada la raza humana por este llamado. Está siendo marcada la raza humana por este llamado. Este llamado sigue haciéndose en todos los ámbitos, en todas las naciones. Se sigue diciendo lo mismo. Jesucristo vino a salvarte, pero depende de ti si quieres salvarte, no de Él, porque Él ya lo hizo. Solamente tú tienes que hacer tu parte. ¿Cuál es tu parte? Creerle. Es todo, nada más. Entonces, esta es la forma en la que terminamos hoy y el próximo entramos a la nueva modelo de trabajo. El nuevo modelo me refiero nada más por el tema, donde vamos a entrar a ciertos puntos, donde ya vamos a ser más específicos. Ahorita fue así como muy general. Vamos a irnos un poco más específicos, tocando puntos que van a doler, sí, como dijo una hermana, yo no quiero entrar a sus cursos porque siempre me traen muchísima angustia. Pues sí, porque pues te dicen la verdad y te dicen dónde estás pues te angustias porque dices, ¿y ahora qué hago? Pues salte de ahí, nada más, es todo. Sí. Entonces la angustia siempre va a venir en el momento que nosotros conocemos cosas nuevas porque salimos de un terreno de confort donde ya estábamos acostumbrados a que el lápiz estaba aquí, que la goma estaba aquí, que el cuaderno estaba aquí, ya teníamos todo bien calculado, esa es zona de confort. Cuando te sacan de la zona de confort, te angustias porque, ¿y ahora dónde está el lápiz? ¿Y ahora dónde puse el...? Eso es lo que va a hacer Jesucristo cuando nos saca de nuestra zona de confort para llevarnos a un nivel muchísimo mejor. Claro. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Sí, maestro Báez, gracias. Perfecto. Gracias a ustedes, que Dios les bendiga. Sí, Nos estamos viendo el próximo sábado a las sí, 7, sí, a las 8 de la mañana. Ajá, sí, maestro. Dios les Gracias. bendiga. Sí. Nos vemos. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, maestro Báez. Sí, hasta luego.